Sí. Y bueno, pues habíamos estudiado las transformaciones de la función seno y coseno, bueno, y las transformaciones en general que se aplican a todas las funciones, ¿no? Vimos entonces que para seno y coseno, que son las principales razones trigonométricas, pues tenemos a la transformación llamada traslación vertical. Traslación vertical y horizontal también teníamos. Vimos también lo que fue la reflexión tanto horizontal como vertical. Y bueno, pues ahora estamos por ver las últimas dos transformaciones, donde la primera de ellas la tenemos en pantalla, es la dilatación y contracción vertical, bueno, que se puede dar solo una de las dos si es que se da. Y bueno, que esta dilatación y contracción vertical ya la habíamos platicado desde que presentamos a la función de primer grado, a la función lineal, ¿verdad? Bien. La nueva transformación va a ser la dilatación y contracción horizontales, pero esa la veremos un poco más adelante, después de recordar que en esto que fue la dilatación y la contracción vertical, bueno, pues teníamos en la función a un número multiplicando. Y bueno, pues nada más quiero que recordemos que si hay un número multiplicando a la función, bueno, pues en este caso un 3 o en este caso, o en este ejemplo, un medio, bueno, dependiendo de qué magnitud era ese número, pues a veces se provocaba una dilatación o una contracción. Así que recuérdame cómo era eso, qué provocaba este 3. Provocaba una dilatación o una contracción vertical. ¿Te acuerdas o no? Platícame en el chat. Y ya tengo por acá una respuesta. Y dice Abril, dilatación porque es mayor a uno. Y también María Fernanda, dilatación si es mayor a uno, ¿verdad? Entonces es una dilatación vertical donde este número le llamábamos A mayúscula. Mayor a uno provocaba una dilatación. Y la dilatación, hablando de dilatación, es más, le voy a poner aquí específicamente vertical, consistía en que todos los puntos se alejaban del eje X, en este caso, bueno, pues de la línea media de la función. Bueno, hablamos, después platicamos un poco más de eso, pero por lo pronto, si tú recuerdas, la función original, la función seno, llegaba o tenía su rango desde el -1 hasta el 1. Y lo que puedo observar en esta gráfica es que debido a este 3 que está multiplicando a toda la función, bueno, pues en vez de tener ese rango de -1 a 1, tenemos el nuevo rango que va de -3 a 3. Es más, eso ya lo puedo apuntar por acá. El rango de esta función ya no va de -1 a 1, sino de -3 a 3 en intervalo cerrado. Bien, eso es porque la gráfica original, que se vería más o menos así, pasando por todos estos puntitos, bueno, pues todos los puntos se están alejando del eje X, tanto para arriba como para abajo, ¿no? Entonces, bueno, los únicos que se quedan en su lugar son los que estaban exactamente sobre el eje X, ¿no? Entonces, bueno, pues a esa transformación la llamamos dilatación, pero bueno, no saturemos esta gráfica, vamos a quitarlo, nada más quería que recordaras que a eso se refiere, ¿no? La dilatación vertical entonces alarga la gráfica de tal manera que todos los puntos se alejan del eje X. Bien, ok. Y bueno, una característica que voy a mencionar específicamente en este tipo de funciones, ya sea seno o coseno, que bueno, de una vez platico, en términos generales, tanto a la función seno y coseno se les da el nombre genérico de funciones sinusoidales, o sea que las dos tienen la misma forma sinusoidal. Bien, así que en estas funciones sinusoidales lo que está representando este 3, aparte de una dilatación vertical, es la distancia que existe entre lo que vamos a llamar la línea media, que en este caso es el eje X, así que voy a remarcar ahí al eje X como línea media. La distancia que existe entre esta línea media y un valle o una cresta, en este caso aquí hay una cresta, aquí hay un valle, así que a la distancia que existe entonces se le da un nombre especial.
el nombre que recibe esa distancia, ya sea de la línea media para arriba o de la línea media para abajo, es el nombre de A mayúscula y esa A mayúscula va a servir para recordar que es la inicial de la palabra amplitud. En este caso, la amplitud es este número directamente y la amplitud es igual a 3. O sea, es el número que está multiplicando a toda la función, ya sea seno o coseno. Bien, bueno, pues entonces eso es lo que ocurre, que al cambiar la amplitud, en vez de ser de -1 a 1, antes, si no existiera este número, bueno, pues esa amplitud valdría un entero, ¿verdad? Pero al ser mayor que 1, entonces la amplitud aumenta y bueno, pues deja de ser el rango de -1 a 1 y ahora es de -3 a 3. En términos generales, podríamos decir que el rango, si no hay alguna traslación vertical, por ejemplo, pues sería desde -A hasta A. Bueno, pero repito, solo si no hubiera una traslación vertical, ¿verdad? Bueno, pero ahorita lo dejamos así. Para este ejemplo, el rango es de -3 a 3. ¿Y el dominio? ¿Y el periodo? ¿Qué ocurrirá con el dominio? ¿Qué ocurrirá con el periodo? Platícame en el chat. Dice Montserrat, es de menos infinito a infinito, es correcto. También María Fernanda. Y el periodo, dice Montserrat, que es 2pi. Entonces no cambia. Por el hecho de dilatar verticalmente, no hay cambio en el periodo, es correcto. Y también lo puso Abril y María Fernanda. Así que vamos a indicar eso por acá. El dominio es de menos infinito a infinito. Y el periodo, que bueno, pues como lo platiqué, es de cualquier punto, no forzosamente el que pasa por el eje X, es desde cualquier punto, por ejemplo, este punto que es una cresta, hasta el punto equivalente en la siguiente forma de onda. Bueno, pues a esto se le llama periodo, lo representamos con la letra T, y la medida que hay de aquí para acá es el doble de pi. Bien, así que el periodo es 2pi. Bien, bueno, pues ya contestamos todas las preguntas para esta transformación de dilatación, pero pues, ¿qué pasa si este número que está multiplicando a la función, en este caso ya no es la función seno, sino la función coseno, que también es otra de las funciones sinusoidales? Bueno, pues si este número es un medio, ¿qué va a provocar? Este número, siendo un número que está entre 0 y 1, que va a provocarle a la gráfica y se observa una contracción, dice Abril, María Fernanda una contracción, pero Jorge lo completa. Jorge dice contracción pero vertical. Entonces, bueno, es contracción vertical, no nada más contracción. Bien, aquí le pongo contracción vertical. Bien, y bueno, pues ¿qué es lo que ocurre? Que de todos modos a este número le podemos seguir llamando amplitud y que si repito que aquí sobre el eje X está la línea media de nuestra función sinusoidal, bueno, pues la amplitud sigue siendo este número, vale un medio, y la amplitud entonces se mide desde la línea media hacia ya sea una cresta o un valle. Ahora lo voy a marcar en un valle, por ejemplo, por acá. Entonces, esta es la amplitud. Y si aquí está el -1, bueno, pues la distancia que existe de la línea media para acá, sin tomar en cuenta el signo, es la amplitud y la amplitud vale un medio. Así que bueno, pues ¿qué está sucediendo? Pues que se provoca no una dilatación, sino una contracción vertical. Se está aplastando toda la curva. La curva original se hubiera visto más o menos así. Entonces, teniendo como rango desde -1 hasta 1, ¿verdad? Bueno, entonces, pero pues todos los puntos se están aplastando hacia el eje X. Quitemos eso para no hacerle mucho ruido a la gráfica. Y bueno, pues si tenemos este cambio de amplitud en esta función coseno de X, bueno, pues contestemos las preguntas de abajo. El dominio, el rango y el periodo. Dominio.
Dice Montserrat de menos infinito a infinito, también María Fernanda, Jorge Gómez y Estrella. De menos infinito a infinito. El rango, Abril ya lo puso, rango con corchetes de menos un medio, coma un medio con corchete también. Y también lo puso Montserrat y Paola y María Fernanda. Y el periodo, que ya también me lo puso Abril, pero me espero a que los demás contesten. Aquí el rango es de menos un medio, coma a un medio con corchetes. Y el periodo, pues me puso Abril 2pi y también Montserrat. No hay cambio de periodo, entonces sigue siendo 2pi. Bien, y también lo puso Estrella, es correcto. Así que bueno, pues no está tan difícil. Y bueno, pues ahora vamos a la última transformación. Ya vimos entonces las dos traslaciones, tanto horizontal como vertical. Las dos reflexiones, tanto horizontal como vertical. Luego las repasamos porque a lo mejor ya se te olvidó cuál es cuál. Y bueno, pues las transformaciones que estamos viendo son la dilatación y contracción vertical. Se maneja como una sola porque o hace una dilatación como acá o hace una contracción. No puede hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Pero ahora nos hace falta ver la dilatación y contracción horizontales. Y bueno, pues esa es una nueva transformación que hasta el momento no habíamos estudiado y que pues como está marcado en tu material implica en este tipo de funciones trigonométricas un cambio de periodo. Y para entender ese cambio de periodo, bueno, pues primero vamos a observar qué operación debe ocurrir en la función. Y vemos, por ejemplo, en el ejercicio de la izquierda, la función de la izquierda, que hay un número multiplicando, o sea, la función básica es seno de x, ¿no? Y hay un número multiplicando, pero no a toda la función, sino multiplicando a la x. Así que aquí le pongo multiplica a la x. Multiplica a x, a la variable x. Y bueno, en términos generales puedo decir que si mi función es f de x igual a seno, y bueno, no importa si es seno o coseno o incluso tangente, bueno, pues al número que multiplica la x, bueno, si al que estaba aquí a la izquierda le llamé a mayúscula y que va a representar la amplitud, bueno, al que sigue le puedo poner la letra b minúscula. Esta b minúscula multiplicando a la variable x, bueno, pues vamos a ver qué efecto produce diciendo, en este caso, esta b minúscula es un número mayor que 1. Y bueno, pues vamos a comentar que pues uno esperaría que igual como sucedió por acá, cuando la A era mayor que 1, se provocó una dilatación vertical, pues podríamos esperar por acá que un número mayor que 1 provocara una dilatación horizontal, siendo un número que multiplica no a toda la función, sino nada más a la x. Pero no observa la gráfica que le corresponde a seno de 12x y bueno, observando la gráfica, dime el dominio, el rango y el periodo. ¿Cuál es el dominio? ¿Cuál es el rango? Y más importante que todo, ¿cuál es el periodo? Bien. Entonces Estrella dice de menos infinito a infinito, te refieres al dominio, muy bien, vamos a anotarlo. El rango ya me lo puso María Fernanda de menos 1 a 1, o sea que este número b no está alterando el rango de la función original. Rango de menos 1 a 1. Y el periodo, también ya puso Estrella el rango de menos 1 a 1. Y el periodo, cada cuando se repite la función. Me les voy a ayudar un poquito porque se están tardando.
Puedes tomar un punto cualquiera y la sugerencia es que tomes el punto que cruza al eje Y, este punto, y que encuentres su equivalente más próximo a la derecha. Su equivalente más próximo a la derecha está por acá. De aquí hacia acá, entonces voy a poner una flechita, hay un periodo. ¿Cuánto medirá ese periodo? Ya tengo por ahí una respuesta de Eric. El periodo es pi, lo pregunta y sí, es correcto, Eric. También dice Paola, un pi es correcto. O sea, el número al que está intersectando ese equivalente es el número 3.14, es el número pi. Contrario a lo que había sucedido con la gráfica original. El periodo de la gráfica original, la gráfica seno de x, era 2pi. Eso significa que si yo aquí encimara la gráfica de la función original, entonces, bueno, tendría su punto máximo en el 1, pero aquí, o sea, en el número pi, apenas llevaría la mitad del ciclo, ¿verdad? Entonces haría algo como esto hasta llegar a 2pi, que es el punto más bien de coordenadas 6.28,0, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí lo que acabo de dibujar en negro sería la función original. Pero, ¿qué está pasando con esta función original? Déjenla selecciono, déjenle atino por ahí, no me deja atinarle. Un segundo, a ver si le atino. Ahí está. ¿Qué está pasando? Bueno, pues que se está aplastando hacia el eje X, ¿verdad? Entonces, bueno, pues en vez de provocarse una dilatación, como hubiéramos pensado, ese número siendo mayor a 1 está provocando una contracción, así que tengan cuidado. Cuando estamos en las cuestiones horizontales, como que es al revés. Por ejemplo, cuando hablábamos de la traslación horizontal, les platiqué es traslación horizontal de signo contrario, ¿no? Ah, bueno, pues en este caso, si tienen una dilatación o contracción horizontal, en vez de que un número mayor a 1 provoque una dilatación, siendo una cuestión horizontal, este número provoca una contracción. Así que eso es lo que vamos a apuntar por acá. Dejen quito esta forma y vamos a decir que este número siendo mayor a 1 implica contracción, dejen corrijo este símbolo de implica contracción horizontal. Y hay un cambio de periodo. Y de una vez entonces voy a platicar cómo se puede obtener el cambio de periodo independientemente de quién sea este número B. Entonces, bueno, el cambio de periodo implica por acá una fórmula que voy a decir. El nuevo periodo, que va a ser T, va a ser igual a el periodo original que teníamos para las funciones sinusoidales, ya sea seno o coseno, entonces teníamos al periodo original que es el doble de pi, ¿verdad? Bueno, pues este periodo original lo debo dividir entre el número que pongas multiplicando a la x. En este caso, bueno, en general voy a decir que la fórmula es esta. El nuevo periodo, es más, voy a ponerle por aquí arriba, nuevo periodo, tiene esta fórmula. P es igual a 2pi y este 2pi voy a señalar que proviene del periodo original. Periodo original. El periodo original, repito, en la función seno y coseno era 2pi, ¿verdad? Pero que si en vez de ser seno o coseno fuera tangente, ¿cuál era el periodo original de la tangente? A ver, checa tu apunte. La función tangente la vimos la clase pasada o antepasada. ¿Cuál era el periodo de la función tangente? Ya tengo una respuesta por acá. Y ya lo puso Abril y Valeria. El número pi, ¿verdad? O sea que si en vez de ser una función seno o coseno
fuera tangente o su recíproca, que es la cotangente, bueno, pues el periodo original no sería 2pi, sería nada más el puro número pi, ¿verdad? Pero bueno, pues las más usadas son las funciones seno y coseno y si acaso sus recíprocas, ¿no? Bien, así que pues lo normal es que esta fórmula sirva muy bien para los nuevos periodos siempre y cuando sea una función sinusoidal. Bien, y si utilizo esta fórmula para este ejemplo, entonces voy a decir que este número, en vez de verlo en la gráfica, se puede obtener a partir de la función. Si tengo esta función donde digo el valor de b es igual a 2, o sea, el número que está acompañando a la x es igual a 2, la fórmula que daría t es igual a el periodo original, que es 2pi, sobre el valor de b, y ese valor de b acabamos de decir que es 2, y bueno, 2pi entre 2 queda nada más el puro número pi, que es lo mismo que te dio por pura observación, ¿verdad que sí? Así que bueno, pues recomiendo que te aprendas esta fórmula, no es muy difícil, pero pues para saber usar esta fórmula tiene que quedarte muy claro quién es B. Entonces, repito, B es este número, el número que acompaña multiplicando a la X, o sea, el coeficiente de la X. Bien. Ok, y además eso no solamente sirve para cuando hay una contracción horizontal, sino también para el caso de la derecha, donde, bueno, si un número multiplicando a la X es mayor a 1, se provoca una contracción horizontal. Nota que en el ejemplo de la derecha, este número b es un número que está, le pongo una flechita, entre 0 y 1. Así que, ¿qué va a provocar este nuevo número b? Que además se puede ver en la gráfica. Y ya tengo una respuesta. Y dice Jorge, ahora es una dilatación horizontal, ¿verdad? Entonces, ok. Y también lo confirma Estrella. Y María Fernanda se había equivocado, pero ya lo corrigió. Entonces, bueno, es una dilatación. Entonces, como les dije hace rato, cuando ese número está entre 0 y 1, pero estamos en dilatación o contracción verticales, bueno, pues en ese caso es una contracción, pero en la cuestión horizontal, el número que está multiplicando, si está entre 0 y 1, en vez de provocar una contracción, provoca lo contrario, una dilatación horizontal. Y eso es lo que también observo en la gráfica. Porque, bueno, pues vamos a contestar las cosas obvias. El dominio pues, sigue siendo de menos infinito a infinito. El rango sigue siendo de menos 1 a 1. No hay cambios por esa dilatación horizontal. Pero el periodo ya no es el de la función original. El periodo ya no es 2pi. ¿Alguien me puede decir cuál es este nuevo periodo? Y me dice, Diego, 6pi. Muy bien, entonces ya le pescaron. Y bueno, pues hay manera de obtener ese periodo con la nueva fórmula que les di. También contestó Valeria 6pi, por ahí Eric se equivocó. Con la fórmula que les di se puede obtener ese nuevo periodo y se puede verificar viendo la gráfica. Entonces, si no tuvieras la gráfica, entonces dirías, el periodo es igual a el periodo original entre el valor de b. Pero ¿cuánto vale b? Pongo por acá una línea de fracción para que me digan cuánto vale b. B vale un tercio. Muy bien, María Fernanda. Y también contestó Jorge, un tercio. Ok. Entonces, este número es el número B, ¿verdad? Es más, le voy a poner una flechita de acá. Ahí está. Este es el número B, ¿no? Entonces, si B vale un tercio, para resolver esto sin ayuda de la calculadora, voy a poner este número 2pi, pero le voy a poner un 1 debajo para recordar que puedo aplicar la ley del sándwich. Empezando por extremos, 2pi por 3 son 6pi. Y medios por medios, lo pongo abajo, es un entero, pero ese 1 está de más. El resultado simplificado es simplemente 6pi.
Y bueno, 6pi, si nosotros pusiéramos el decimal con ayuda de la calculadora, bueno, pues vamos a sacar la calculadora para decir que, bueno, si fuera el número pi exactamente 3, 6 por 3 serían 18, pero al ser un poco más de 3, va a ser más de 18, a lo mejor hasta 19. 6 por el número pi en decimales es 18,84. Así que bueno, voy a cerrar la calculadora, voy a poner aquí que aproximadamente esto es 18,8 y que eso se ve en la gráfica. Aquí está el eje X y si la función seno está atravesando por el origen, el punto equivalente está por acá y según mi escala, si aquí está el 15 y aquí está el 20, entonces por aquí estamos en el 18,8, casi 19, ¿no? Entonces aquí está el 17, digo el 16, 17, 18, casi 19, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es lo que podemos observar en esta gráfica, pero pues no se ve exactamente, ¿no? Entonces, por eso necesitas una fórmula. Así que repito, esta fórmula sirve tanto para cuando tienes una contracción horizontal como una dilatación horizontal, ¿no? Así que no importa quién sea el número B, pues puedes utilizar la fórmula. En este caso, pues la dificultad fue nada más usar ley del sándwich y ya, ¿no? Bien. Ok, entonces, bueno, pues después de haber mencionado esta transformación, vamos a alejarnos un poquito por si quieren copiar o preguntar algo de lo que puse aquí. Antes de hacer algunos ejercicios que tienen que ver con esto, y no solamente vamos a hacer ejercicios con los ejercicios que vienen en su libro, sino también pues tengo por ahí preparados algunos ejercicios de Khan Academy. En realidad hay bastantes ejercicios en Khan Academy, bastantes temas donde se puede practicar esto de las gráficas de las funciones trigonométricas. Ok, si no hay dudas, bueno, pues pongamos primero los ejercicios que tenemos en el libro. Y bueno, pues tenemos esta primera pregunta. ¿Cuál es la imagen o rango de la función f de x igual a 3 por coseno de 2x menos pi? Bien. Bueno, pues lo que sería bueno con esta función es identificar todas las transformaciones que se le están aplicando a la función base. La función base sería f de x igual a coseno de x, ¿verdad? Pero todo lo demás, o sea, este número 3, este número 2, este menos pi, va a tener un significado en forma de transformación de la gráfica, ¿verdad? Así que bueno, vamos a decir que la forma que tiene esta función, la forma que me va a permitir identificar las transformaciones, la forma va a ser algo como esto. F de x igual a un número que ya dijimos que es la amplitud a que multiplica en este caso a la función base que es coseno, pero esto mismo aplicaría para seno. Entonces, bueno, así que para cualquiera de las dos funciones sinusoidales, entonces tengo el número a multiplicando a coseno y voy a poner por aquí un corchete. Ahorita les digo por qué corchete, porque dentro de este corchete está el argumento del coseno donde efectivamente hay una X y puede haber un número multiplicando, que como dijimos hace rato era el número B. Pero después puede aparecer un número sumando y restando, nada más que hay un detalle por el cual puse el corchete. El número que venga después de la X debe estar sumando o restando exclusivamente a la X. Ahorita lo voy a poner sumando. Le voy a poner a ese número la variable C minúscula.
pero para sumar o restar exclusivamente a la x debe estar separado, esta x debe estar separado del número b. O sea que el número b puede multiplicar a la x, pero no directamente, a fin de que, ¿qué ocurra? Que este número c represente efectivamente una traslación horizontal de signo contrario, ¿no? Entonces, les recuerdo, eso lo vimos desde las funciones polinomiales. Si hay un número sumando o restando exclusivamente a la x, la transformación es una traslación horizontal, ¿no? De signo contrario. Entonces, bueno, pues voy a cerrar el corchete y pues ya tengo a estas variables que son, no más bien las variables, la variable es la x nada más, ¿no? Más bien a estos coeficientes que son el coeficiente a, el coeficiente b, el coeficiente c y me faltaría un número ya sea sumando o restando que llamamos número d y que ¿qué provocaría este número d? Por ejemplo, ya dije que esto provoca una traslación horizontal, ¿verdad? Entonces, este número acabamos de estudiar que cambia el periodo, ¿no? Este número dijimos que cambia la amplitud, que provoca una contracción o dilatación verticales, ¿verdad? Entonces, bueno, pues el último número va a provocar una traslación vertical, como lo estudiamos desde las funciones polinomiales. El primero que contestó bien fue Diego, pero también Estrella, Montserrat y María Fernanda y Abril, ¿no? Entonces, bueno. Así que bueno, pues esto se parece mucho a lo que vimos en las funciones polinomiales. Y bueno, pues nada más es lograr que esta función se vea como esta. Y hay un pequeño detalle por el cual no se ve exactamente como la de arriba. Ese pequeño detalle, dejen quito todas estas marcas. Aquí voy a borrar todo esto. Ese pequeño detalle es que el número menos pi no está sumando o restando exclusivamente a la x, ¿verdad? Entonces, ese número menos pi está restando al término 2x. Para lograr que tenga esta forma, entonces voy a reescribir la función. Reescribo. Y bueno, pues solamente quiero cambiar ese detalle. Ese detalle entonces va a ser que la función quedaría como f de x es igual a el 3, no tiene problema. La función base es coseno. Y bueno, en vez de poner un paréntesis, como lo puse aquí arriba, voy a abrir un corchete. Voy a dejar aquí un espacio. Voy a poner un paréntesis. Y voy a poner que el número más d, que debería estar acá, no existe. En dado caso, este más d, si no existe, es porque d vale cero, ¿verdad que sí? Pero entonces la pregunta es, si yo pretendo que haya un número sumando o restando solamente a la x y no a 2x, bueno, pues lo que es evidente es que aquí, afuera de este paréntesis, debo poner el número 2, que va a ser el número b, ¿verdad que sí? Pero que al colocar ese número 2 afuera de ese paréntesis, aquí adentro queda una x, pero ya no va a quedar menos pi. Entonces mi pregunta es, ¿qué número va a quedar aquí, en ese espacio que estoy dejando en blanco? Si separo al 2 de la x y por ende también de menos pi. ¿Qué le pongo ahí entonces? Ya tengo una respuesta. Dice Jorge 1. No. Dice Abril 0. Tampoco. Y Valeria dice un medio de pi casi. Pero no, el primero que contestó bien es Andrés. Menos un medio de pi. Y voy a explicar por qué. Entonces aquí va menos un medio de pi o menos pi medios. Bueno, esto tiene que ver en realidad con, pues, lo que practicaron en mate cuarto de factor común. Por ejemplo, si yo te pido, usa factor común o
factoriza. Vamos a ponerlo en otro lado para que no sea parte del apunte. Entonces vamos a ponerlo por acá. Entonces si yo te pido factoriza, ¿qué será? 5x menos 10. Entonces mi pregunta es, si voy a separar al 5 de la x, entonces, ¿qué pongo dentro del paréntesis? Ya tengo por ahí una respuesta. Andrés dice x menos 2. Eso es correcto. ¿De dónde salió este x menos 2? Bueno, pues voy a platicarlo como una división. Si tú divides 5x entre 5, te da nada más esta x. Pero no solamente 5x, sino menos 10 entre 5 te da este menos 2, ¿verdad que sí? Pero ahora voy a hacer lo mismo con otro par de términos. Imagínate que yo tengo algo como 3x menos, ¿qué será? Menos 5. Y quiero escribir 3x menos 5 separando al 3 de la x. Entonces mi pregunta es, ¿qué coloco por acá? Y es con la misma idea que acabo de platicar, ¿no? O sea, cada uno de los términos se divide entre el factor común. Así que, ¿qué pondrías en el paréntesis? Y pues Andrés ya le puso x menos 5 tercios y Abril también. ¿De dónde salió eso? Pues de la división. O sea, si este número no es exactamente divisible entre 3, no importa. Puedes dividir menos 5 entre 3, aquí le pongo un entre, y poner el resultado por acá, ¿verdad que sí? Así que es lo mismo por acá. Si tú tienes, ahora sí lo escribo de esta manera, 2x menos pi, y quieres separar al 2 de la x, entonces pues 2x entre 2 te da esta x. Y lo importante aquí es que menos pi, si lo divido entre 2, bueno, pues de aquí me sale menos pi medios. Y eso fue lo que colocamos por acá. Muy bien. Entonces, bueno, pues me alejo un poquito por si quieres copiar algo de lo que acabo de decir, pero el ejercicio aún no termina. Lo que me están preguntando es cuál es la imagen o rango de la función. Y por el momento lo que acabamos de hacer es reescribir la función para identificar todas las transformaciones que le corresponden. Entonces, si ya copiaron esta parte, déjenla separo. Ponerle más para allá. Y ahora vamos a preguntar las transformaciones que sufre esta función, la gráfica de la función coseno con respecto a la original. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a provocar este 3 para empezar? Entonces, vamos a ponerlo aquí con otro color. Entonces, este 3, ¿qué transformación es o qué cambio produce en la gráfica? Entonces me dicen en el chat, dilatación vertical. Muy bien, Abril. Es una dilatación vertical. Entonces, pero le voy a poner entre paréntesis un detalle. Dilatación vertical. Y le voy a poner entonces cambio de amplitud. Amplitud igual a 3, ¿verdad? Entonces, bueno, eso va a provocar un cambio en el rango. Bien. Ok, luego, ¿qué va a provocar este 2? ¿Qué transformación o qué provoca?
Entonces me dice por acá, Valeria, cambia el periodo. Muy bien, Valeria. Es un cambio de periodo porque ese 2 es el número B. Pero, ¿cómo se llama la transformación? Les ayudo un poquito. Este número B, siendo mayor a 1, y ya me lo puso Andrés, contracción horizontal y también Abril. Es contracción horizontal. Pero si Valeria me puso cambia el periodo, pues de una vez calculemos ese nuevo periodo. Contracción horizontal. ¿Cuánto valdría el nuevo periodo? Es igual a 2pi sobre b. O sea, 2pi sobre 2. O sea, pi. Muy bien, ya me lo puso María Fernanda. El número pi es el nuevo cambio de periodo. Ok. Eh, y bueno, pues el hecho de que d valga 0 implica que no hay traslación vertical, ¿verdad? Pero el último número, que es este menos pi medios, entonces ahora, ¿qué va a provocar? Traslación horizontal, dice Valeria. Entonces vamos a escribirlo. Pero ahora díganme cuánto se va a mover y hacia dónde. Traslación horizontal. ¿Cuánto se mueve y hacia dónde? Y ya me puso Andrés, pi medios a la derecha. ¿Es correcto? Bien. Pi sobre 2 a la derecha. Esto es muy importante porque cuando se les llega a presentar este tipo de ejercicios, voy a borrarle estas marcas. Cuando se pone un enunciado de estos, ya sea en la tarea o en el examen, pues luego malinterpretan y dicen, ah, pues como que hay menos pi, entonces no dicen pi medios a la derecha, dicen se recorre pi a la derecha. No, ¿por qué? Porque este número no está restando exclusivamente a la x. Entonces el número debe estar sumando o restando exclusivamente a x. Exclusivamente a X para hacer una traslación horizontal, ¿no? Exclusivamente a X y esto es traslación horizontal. Entonces, repito, esto lo malinterpreta porque no se fijan que no está restando exclusivamente a X, sino al término 2X. Para restar exclusivamente a X, tuvimos que hacer este paso adicional. O sea que voy a quitarle esta marquita. Tuvimos que haber hecho esta factorización, factorizo. Por eso les enseñé entonces que debía ponerse en esta forma en particular para reconocer todas las transformaciones, ¿verdad? Bueno, entonces una vez que ya reconocimos todas las transformaciones, podríamos tratar de hacer, aunque sea un bosquejo de cómo se va a ver esta gráfica con todas las transformaciones que comentamos ahorita. Y bueno, entonces voy a empezar por poner un bosquejo de la gráfica abajo, porque bueno, pues sabemos contestar el dominio y el rango a partir de la gráfica. Y bueno, pues entonces pongamos por acá. Si yo tengo aquí al eje y por acá tenemos más largo al eje X, entonces la sugerencia, aquí pongo al eje X, al eje Y, o más bien al eje de la función f de X, la sugerencia es primero recordar cómo se veía la función coseno. Es más, voy a poner un bosquejo para recordarles cómo se veía y que ya les sugerí que se aprendan de memoria este bosquejo de la función coseno. La función coseno empezaba por acá con un cuarto de circunferencia,
pongo por acá, luego otro cuarto de circunferencia, otro cuarto de circunferencia y otro cuarto de circunferencia por acá, ¿verdad que sí? Bien. Bueno, entonces en lo más relevante de esta función y igual a coseno de x es que esto que es la forma básica empezaba en este punto de coordenadas 0,1, ¿verdad que sí? Pero ahora, bueno, pues ese ya no va a ser el punto donde empiece y también voy a hacer notar algo. El punto o la línea media está sobre el eje X. El hecho de que no haya una traslación vertical, como mencionamos, hace que la gráfica no suba ni baje, o sea que la línea media se quede donde está. Pero si hay una traslación horizontal, podríamos comenzar por ahí. La traslación horizontal hace que esto se recorra pi medios a la derecha y que bueno, si yo hiciera esta misma gráfica así con sus cuartos de circunferencia aquí, acá y acá, nada más que ahora la estoy haciendo más grande que la de acá arriba. Entonces les recuerdo que por acá teníamos al número pi medios, luego por acá había el número pi, luego por acá 3 pi medios y por acá era el número 2 pi, ¿verdad? Entonces voy a poner estas marcas. Bien, si la función original pues empezara por acá en 0,1, recordando que también cada dos cuadritos es una unidad. Entonces, bueno, pues en 0,1, bueno, pues lo que tendríamos es recorrer pi medios a la izquierda. Y si aquí está pi medios positivo, pi medios negativo estaría por acá, menos pi medios, ¿verdad que sí? Bueno, entonces ya no empezaría la gráfica en 0,1, sino que se recorrería a la izquierda este puntito, ¿no? Entonces vamos a borrarlo. Selecciono y lo borro. Ah, y bueno, pues vamos a borrarlo y a recorrerlo a la izquierda. Bueno, siempre y cuando no haya otras transformaciones, recorrerlo a la izquierda, entonces es de las primeras transformaciones que podemos ver. Nada más que también nota que hay un cambio de amplitud. La amplitud es 3. Y pues si aquí teníamos al 1, entonces me va a hacer falta gráfica arriba. Entonces, bueno, pues para ampliar esto, dejen selecciono todo lo que llevo dibujado. Hasta aquí. Lo bajo. Porque según mi escala necesito más cuadritos hacia arriba. Y no solo hacia arriba, sino también hacia abajo. Entonces vamos a trazar esta gráfica así. Bien, vamos a marcar por acá también al 1, al 2 y al 3. Aquí marco 1, 2 y 3. Y bueno, pues me dice Abril, ¿por qué a la izquierda? No era a la derecha. Ah, sí, tienes razón. Perdón, yo me fui con la finta. No, no se recorrió a la izquierda, era a la derecha. Entonces era pi medios a la derecha, si es cierto, entonces es pi medios a la derecha, pero con el cambio de amplitud, entonces el punto ya no va a estar aquí en pi medios, 1, sino en pi medios, 3. Así que vamos a recorrerlo por acá. La línea media sigue siendo el eje X, línea media, el eje X. Pero entonces en vez de empezar en 0,1, pues el cambio de amplitud haría que empezara en 0,3, pero si se recorre pi medios a la derecha, entonces por aquí deberíamos comenzar, por el punto pi medios, 3. Es más, lo voy a escribir. Pi medios, 3. Se recorrió a la derecha. Bien, y de ahí, entonces, bueno, pues nota que también hay un cambio de periodo. Este cambio de periodo hace que el periodo ahora sea pi, la mitad de lo que teníamos. Si no hubiera habido un cambio de periodo, entonces les platico qué es lo que ocurriría. Haría algo como esto hasta acá. O sea, en vez de tener un cuarto de circunferencia, pues esa circunferencia se alargaría, ¿no? Y luego, si me bajo por acá, entonces el siguiente pedazo sería 3 unidades hacia abajo, más o menos hasta por acá, ¿verdad que sí? Luego el siguiente pedazo, bueno, es más, voy a poner aquí de una vez esas acotaciones, llegaría hasta por acá. Si este es el menos 1, este es el menos 2 y por acá abajo está el menos 3, entonces habría un valle a la altura del menos 3, o sea, en este punto. Bien, luego
El siguiente pedazo estaría por acá hasta llegar a 2pi. Y el último pedazo entonces llegaría hasta por acá. Pero ahora déjenme selecciono todos estos pedacitos, todos estos cuartos de función, por acá y por acá, unirlos en uno solo. Ahí está. Y hablar del cambio de periodo. El cambio de periodo hace que esto se contraiga a la mitad en este caso, ¿no? Entonces, bueno, pues de aquí para acá, desde pi medios hasta este punto, entonces habría un periodo, o sea, el periodo es igual a pi. Y si aquí tenemos al número 3 pi medios, que sería donde está el equivalente del punto donde empezamos, bueno, pues efectivamente desde pi medios a 3 pi medios, la diferencia es el periodo que es 2, es este pi nada más, ¿no? T es igual a pi. Bien, como ven, no es tan fácil trazarla, entonces, y además tengo que recordar que esto es nada más un pedazo de la curva y que la debo completar a la izquierda y a la derecha, la voy a completar con otro color. Entonces haría algo como esto, así, aquí habría otro valle, en este caso cada cuadrito, tendríamos un cuarto de la curva, ¿no? Aquí hay otro periodo, pero esto continúa a la derecha, por lo menos hasta que se me acabe mi plano cartesiano. Hasta ahí se me acabó. Y también a la izquierda. Entonces, bueno, así se vería la gráfica. Aquí habría un valle. Aquí habría un punto de intersección con el eje X. Y por acá arriba también habría una cresta. Y así sucesivamente se vería la gráfica. Que repito, esto es la línea media. La línea media, entonces, bueno, dejen corrijo por acá. Línea media. Era que la línea media, que es digamos que es el eje de simetría de esta, que es la función sinusoidal. Bueno, pues el eje de simetría, como no hubo una traslación vertical, bueno, pues no cambió, sigue siendo el eje X. Así que bueno, pero lo importante entonces en esta función que para comprobar la vamos a poner también en GeoGebra. Bueno, pues primero antes de ponerla en GeoGebra, pues contestemos lo que nos preguntaron. ¿Qué nos preguntaron? Nos pidieron el rango o imagen. Así que ¿cuál es la imagen o rango de esta función? Contéstame en el chat. Y me dice Abril de -3 a 3 y Valeria también de -3 a 3, María Fernanda también. Y bueno, en realidad, ¿cuál es la única transformación que alteró el rango? Entonces contestaron bien Abril, Valeria, María Fernanda, Montserrat y Estrella. ¿Cuál? Y dice Abril, la dilatación vertical, dice Andrés, la A, que es la amplitud, ¿verdad? Entonces, la A valiendo 3 hizo que se alterara el rango. Es la única de las transformaciones que vimos ahorita que afectó el rango. Y bueno, pues si tú lo justificaras con palabras de esa manera, pues también. Entonces, bueno, pues en este caso el rango es de -3 a 3 y entonces y podemos poner por acá con palabras ajá, se afectó el rango original por el cambio de amplitud. La única otra transformación que podría afectar el rango, aparte del cambio de amplitud, que pues el cambio de amplitud es la dilatación vertical, pues la única otra transformación que podría afectar el rango es la traslación vertical, ¿verdad?
Pero en este caso, como no hubo traslación vertical, entonces pues nada más nos podemos concentrar en el puro cambio de amplitud o dilatación vertical, ¿verdad? Bien. Pero entonces nada más para comprobar que hicimos todo bien, pues vamos a poner esta función en GeoGebra, para lo cual entonces me voy a regresar a la función original, tal como me la dieron, no la que yo factoricé, porque igual y me equivoqué en la factorización. Entonces, si voy a poner esta función original en GeoGebra, bueno, pues les recuerdo que en lenguaje de línea, sin necesidad de ponerle f de x, porque el programa lo va a poner de manera automática, voy a escribir 3 cos paréntesis 2x menos pi, así nada más. Entonces, bueno, no estoy seguro, en algunos programas me pide que pi le ponga un paréntesis, pero creo que aquí no, así. Entonces vamos a ver si funciona en GeoGebra, así que permítanme un momento en el que aparezco GeoGebra. Pongo en pantalla, un segundito nada más. Y ahí está GeoGebra en pantalla, entonces pues voy a pegarle ahí la función 3 coseno de 2x menos pi, y pues sí, entonces el número pi, cuando ya le doy enter, me lo pone como el carácter de la letra griega pi, ¿no? Bien. Y bueno, entonces pues vamos a corroborar que hicimos todo bien, tomando en cuenta algunos puntos relevantes. Por ejemplo, habíamos dicho, si la función coseno inicialmente, o sea, en su función original pasaba por el punto 0,1, pues ya no. Si hay un cambio de amplitud, debería empezar en 0,3, pero se recorrió pi medios a la derecha. Y pi medios a la derecha, o sea, la mitad del número pi, es algo así como 1,57 a la derecha. A ver si es cierto. Entonces, déjenlo pongo por acá. Entonces, ahí está a la izquierda. Entonces, bueno, si dice ahí 1,56 es porque pues esto está un poquito más a la izquierda de lo que debería. Nota que ahí le estoy moviendo y cambia entre 1,56 y 1,58. Bueno, pues eso es aproximadamente la mitad de pi, ¿no? Bien, ok. Así que sí, se recorrió pi medios a la derecha. Bien. Y también dijimos que el nuevo periodo era 2pi. Así que voy a poner el equivalente a ese punto, que es otra cresta, por acá. Entonces, esa otra cresta, pues si hacemos la diferencia entre esos dos números, 4,7 y 1,56, es aproximadamente el número pi, ¿verdad? Entonces, bueno, pues la diferencia, ahí está, déjenla recorro, ahí está. Entonces, pues sí, si hacemos la resta, es más, voy a sacar la calculadora nada más para que lo veamos con un poco más de detalle. Entonces, teniendo ahí la calculadora en la mano, pues hago la resta de esos dos números. 4,7 menos 1,56, que son los que me está dando GeoGebra, bueno, pues es 3,14 el número pi. Ahí está comprobándose que efectivamente el periodo vale pi, ¿verdad? Bien, entonces pues quiere decir que hicimos bien la gráfica. Y hace rato yo me había equivocado, lo había recorrido primero a la izquierda, entonces pues bueno, si le hubiera seguido, a lo mejor hubiera tenido el rango bien, pero a la hora de hacer la comprobación en GeoGebra me hubiera dado cuenta que había un error, ¿no? Entonces bueno, pues no es tan grave. Ok, así que vamos a cerrar la calculadora, vamos a quitar GeoGebra y vamos a hacer un ejercicio más. Bien, nada más que me espero un momento por si alguien no le pescó algo de aquí y quiere preguntar. Entonces voy a dejar esto en pantalla unos segundos. Me dice Estrella que si le puedo subir, sí, como no.
Por nada, estrella. Bueno, pues vamos ahora al siguiente ejercicio que tenemos también en nuestro material, donde tenemos, indica el periodo de la función g de x igual a 5 coseno de 4x más pi. Bien, nada más que antes de eso, pues Jesús me está preguntando, ¿la x influyó en la gráfica qué, perdón, Jesús, de la tabla? La X influyó en la gráfica de la tabla. ¿Cuál X? A ver, me voy a regresar. Ah, en la graficación de la tabla. Pero ¿cuál X? O sea, no, para empezar la graficación la hicimos a partir de las transformaciones. En teoría podrías también tratar de hacer la gráfica con el modo de tabulación, pero hay un problema severo, que es que pues en el modo de tabulación solemos ir de uno en uno. Entonces, y aquí para las funciones trigonométricas, ir de uno en uno no es conveniente. Entonces, bueno, así que no me queda muy clara tu pregunta. ¿La X influyó en la tabulación de la gráfica? ¿A cuál X te refieres? Porque, bueno, pues si yo veo la X, pues estoy pensando en la X de la función. La función es f de X, y pues la única X de la función es esta, ya sea aquí o acá, ¿no? Entonces, bueno, lo que hicimos fue transformar a la función para identificar claramente cuáles eran las transformaciones que afectaban a la función coseno de x. Entonces dices, la que está en la factorización, o sea, te refieres a esta. Bueno, lo que estamos identificando aquí es que la función principal es coseno de x, no x nada más, sino coseno de x. Y dijimos entonces que todos estos números, el 3 provocaba una dilatación o cambio de amplitud, que el 2 provocaba una contracción horizontal o un cambio de periodo. El número menos pi provocaba una traslación horizontal pi medios a la derecha. Todo eso con respecto a la forma básica que fue la gráfica que pusimos por acá, coseno de x, donde me faltaron algunos detalles, como decir que aquí había 2pi, que aquí a la mitad había pi, que aquí estaba el menos 1, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, así que no es nada más la x, sino es la función coseno de x que apunté por acá, ¿no? No es que la X afecte a la graficación. Estás basándote en la función no X, sino en la función coseno de X. Por nada. Bien. Pero entonces, para que entiendas mejor esto, pues vamos a hacer este otro ejemplo y otros más que tenemos por ahí en Khan Academy. Indica el periodo de la función g de x igual a 5 y otra vez la función base es coseno. Bien, 5 coseno de 4x más pi. Bien. Y bueno, independientemente de que podamos hacer toda la gráfica, si aquí no te están preguntando ni el dominio ni el rango, entonces pues no es indispensable usar la gráfica. Nada más necesitas obtener el puro periodo. Y el periodo se puede obtener con la fórmula. ¿Cómo iba la fórmula? T, que es el periodo, es igual a el periodo original de la función coseno de x, y coseno de x tenía como periodo original a el número 2pi. ¿Sobre quién? Sobre el coeficiente b. Entonces mi pregunta es, sin tener que hacerle nada a esta gráfica, ¿cuál es el valor de b? Me dice Valeria, B vale 4, entonces el periodo sería pi medios, a ver si es cierto. B, independientemente de que lo escribas así, o que incluso hagas lo que hicimos hace rato, si yo reescribo esta función como g de x es igual a
5 por el coseno de, y aquí en vez de poner paréntesis pongo un corchete, separo al 4 de la x y en vez de poner más pi, le pongo más pi sobre 4, ¿verdad? Ah, bueno, pues b, ya sea que lo veas aquí o acá, b es igual a 4. Entonces, bueno, pues ni siquiera necesitas hacer esto. B es el número que multiplica a la X, y si multiplica nada más a la X o está en un paréntesis afuera de la X con un número sumando, es lo mismo, ¿no? Así que si B vale 4, pues vamos a revisar que la fórmula de el periodo diría 2pi sobre 4. Y al simplificar esto, efectivamente da lo que dijo Valeria, sería pi sobre 2 y también María Fernanda puso un medio de pi, ¿no? Entonces, la mitad de 2pi es pi. La mitad de 4 es 2, así que este es tu nuevo periodo y ya, esta es tu respuesta. No necesitas hacer la gráfica. Si acaso, si quieres verificar que efectivamente el periodo sea un medio de pi, bueno, pues podemos poner esto también en GeoGebra. Así que voy a escribir la función en lenguaje de línea. Sería 5 coseno paréntesis 4x más pi. Así. Entonces la voy a copiar. Vamos a mostrar GeoGebra. Vamos a esconder la función anterior. Voy a quitarla de plano. Entonces, la borro. Y aquí ponemos esta nueva función. Y bueno, pues como ven está muy aplastada, que significa que este número 4 está provocando una contracción horizontal, ¿verdad? Este número 5 está cambiando la amplitud, ¿verdad? Como se ve en la gráfica. Bien, el número más pi está provocando una traslación, pero eso no es importante para el cambio de periodo, ¿verdad? Entonces, bueno, lo importante es tomar un punto cualquiera. Entonces, por ejemplo, una cresta, como lo hicimos hace rato, y la distancia que hay a la siguiente cresta es el periodo. Entonces vamos a tratar de poner esto pues lo más arriba posible porque a veces no está exactamente donde debe estar. Y esto también, ¿no? Entonces, bueno, la diferencia entre estos dos números, bueno, pues vamos a sacarla con la calculadora. Hay un detalle por ahí también que debo hacer notar. Nota, este punto es 0.8 y no está exactamente en el 5, así que voy a tratar de que sí sea 5. Ahora sí, ¿no? Entonces 0.78. Si no estás tan seguro de que esté tan arriba este punto, o sea, que esté exactamente en la cresta, pues igual ya hacemos un cambio de escala, como les enseñé alguna vez. Ahí está el cambio de escala para que se vean un poco mejor si esos puntos efectivamente están hasta arriba o no, ¿verdad? Entonces, bueno, dejen también recorro la gráfica ahí para que no tape la calculadora. Y ahora sí, entonces la resta de los dos números sería 2.36, que es la coordenada x del segundo punto, menos la coordenada x del primer punto, que sería 0.78. Así que le pongo aquí igual. Me va a dar un decimal. Y 1.58 es aproximadamente la mitad de pi. La mitad de 3.14 sería 1.57, ¿verdad? Pero pues como aquí, pues estos números en la vista algebraica, pues están redondeados, cifras decimales, y a lo mejor no son exactamente las crestas, pues puede haber una pequeña diferencia. Entonces no debes usar GeoGebra más que para comprobar que efectivamente tu resultado pues es válido, ¿no? Entonces, bueno, así que cerremos la calculadora y regresemos al apunte. Ahí está. Ok. Pero por ejemplo, en este mismo ejercicio podrían preguntarte eh, cuántas unidades se trasladó horizontalmente. O sea que voy a poner esta pregunta. ¿Cuántas unidades se trasladó horizontalmente? Por cierto, en este tipo de funciones trigonométricas, cuando hablamos de la traslación horizontal, también a esto se le llama desfasamiento. Así que déjenme pongo por
acá. Desfasamiento o cambio de fase. Pero bueno, entonces eso no es indispensable que se lo aprendan. Y pues ya tengo una respuesta por acá. Me dice Valeria, pi cuartos. Bueno, pero ¿hacia dónde? A la izquierda, muy bien. Entonces, bueno, pi cuartos a la izquierda y está dado por este número. Entonces lo voy a remarcar con rojo. Entonces, pi cuartos a la izquierda. Bien. Y bueno, pues sin tener que poner la gráfica, porque a veces la gráfica los confunde un poco, pues nada más observando la pura función, o sea, la forma algebraica de la función, bueno, pues se contesta esto hacia dónde incluso, ¿no? Puede ser a la derecha o a la izquierda. Bien, entonces, bueno, pues eso es como vamos a contestar esta otra pregunta.